Buenas tardes. En esta clase vamos a hablar del aparato reproductor femenino. En especial en este video vamos a hablar de generalidades del aparato reproductor femenino, del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Hablaremos también sobre la unidad funcional del ovario, que es el folículo. ¿Sí? Y en la clase sincrónica hablaremos particularmente del ciclo sexual femenino y de pubertad. Aquí se representa la estructura del aparato reproductor femenino, donde vemos la vagina, el cérvix con el orificio externo del cérvix, el canal y el orificio interno, y la cavidad del útero. Vemos además las trompas de falopio y los ovarios, donde se encuentran los folículos en distintos estadios del desarrollo. Nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en el estudio del folículo ovárico y su crecimiento. El aparato reproductor femenino sufre cambios cíclicos regulares que dependen del correcto funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Si analizamos a nivel hipotalámico, así como lo vimos en el aparato reproductor masculino, a nivel del hipotálamo medio basal y fundamentalmente a nivel del núcleo arcuato, se encuentra el generador de pulsos de GnRH con pulsos de frecuencia y amplitud determinada, ¿sí? Y recuerden que por encima de ellos tenemos todo un sistema suprahipotalámico representado por algunos sistemas o neurotransmisores también, que lo que van a hacer es regular o modificar de alguna manera la frecuencia y los pulsos de GnRH. Así tenemos, por ejemplo, el sistema de aminoácidos excitatorios, que son el ácido glutámico y el ácido aspartico, que son estimulantes de la secreción de GnRH, como lo son también las quispeptinas, el óxido nítrico, la noradrenalina, en tanto que los inhibitorios son el sistema de opioides endógenos, el GABA y la dopamina. Un aspecto interesante a tener en cuenta es la relación entre el sistema opioide endógeno, el estrés y el eje reproductor femenino. Como ustedes recuerdan, los opiáceos provienen de la POMC, ¿sí? La propia melanocortina. Entonces, ante una situación de estrés, ¿sí? Aumenta la producción de POMC, aumenta la producción de ACTH, pero también aumentan los opioides. Y esto se considera, al menos en parte, como un factor responsable de las alteraciones a nivel del ciclo menstrual femenino en mujeres estresadas. Por supuesto, tenemos a nivel hipofisario la liberación de gonadotrofinas, el LH-FSH, y a nivel del ovario, estrógenos y progesterona. Aquí también encontramos el sistema inhibina-activina, regulando selectivamente la síntesis y secreción de FSH. Una característica particular de este eje es que existe un mecanismo de feedback positivo que se pone de manifiesto previo a la ovulación y uno de tipo negativo. Bueno, en este dibujo observamos un corte de ovario donde encontramos los folículos, como dijimos, unidad funcional del ovario en distintos estadios del desarrollo. En principio podemos observar el folículo primordial, que está constituido por una única capa de células de granulosa planas y el ovocito en su interior detenido en la profase de la meiosis. A medida que avanzamos en el desarrollo del folículo, esto lo vamos a ver después cómo es que se va modificando el folículo en su tamaño y en sus características, podemos observar el folículo primario, de mayor tamaño, pero también constituido por una única capa de células de granulosa que ahora son cúbicas. En el estadio siguiente vemos el folículo preantral, muchas más capas de células de granulosa y comienza la formación del antro. A continuación, el estadio más avanzado ya es el folículo antral, donde se ve perfectamente la cavidad del antro y se ve el ovocito, sí que se está desplazando hacia la periferia, rodeado de células de granulosa. El folículo antral con un antro bien grande, cargado de líquido folicular, como veremos más adelante, y nuevamente aquí observamos hacia la periferia el ovocito rodeado de células de granulosa. A continuación se produce la ovulación, se expulsa el óvulo
y posteriormente se forma, ¿sí?, lo que denominamos el cuerpo lúteo. Ahí tenemos también dos estadios del desarrollo del cuerpo lúteo, que son células de granulosa cargadas de lípidos, de allí el aspecto amarillo, por eso se lo denomina cuerpo amarillo también, ¿sí? Bueno, y posteriormente lo que queda del cuerpo amarillo es el cuerpo albicans. Aquí observamos en detalle el crecimiento folicular y cómo se van modificando a lo largo del tiempo. En primera instancia se observa el folículo primordial, constituido, como dijimos, por un ovocito detenido en la profase de la meiosis y una única capa de células de la granulosa planas, y la membrana basal. El folículo primario, de mayor tamaño, presenta el ovocito totalmente desarrollado, una única capa de células de la granulosa más bien cuboides, la membrana basal, y aparece acá otra zona que es la zona pelúcida, que es una membrana que le va a otorgar al ovocito especificidad de especie. Esto quiere decir que este ovocito va a ser fertilizado únicamente por un espermatozoide de la misma especie. A continuación, el folículo secundario, vemos que el número de capas de célula de la granulosa aumenta, se conserva la zona pelúcida y el ovocito también está acá totalmente desarrollado. Y luego llegamos al folículo terciario temprano, donde ya se observa el antro, la zona pelúcida, por supuesto, el ovocito, múltiples capas de célula granulosa, y aparece otro tipo celular que es la teca interna. Bueno, aquí vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Folículo primordial, folículo preantral, el folículo antral, con el antro totalmente desarrollado y un mayor número de células de la teca interna, que son las que se representan en color rojizo, y finalmente el folículo preovulatorio, ¿sí?, con también mucho más desarrollo, mucho mayor volumen, y bueno, un antro bien desarrollado. Para empezar a estudiar la biosíntesis de las hormonas esteroides en el ovario, recordemos que el precursor es siempre el colesterol, ¿sí? A partir de allí, por clivaje de cadena lateral, se obtienen los derivados del pregnano de 21 átomos de carbono, entre los que se encuentra la progesterona, de la cual vamos a hablar hoy. A partir de los derivados del pregnano se pueden generar los derivados del androstano de 19 átomos de carbono, como los andrógenos, que también se pueden formar en la mujer, y a partir de ellos los derivados del estrano de 18 átomos de carbono, que son los estrógenos, que es en lo que más vamos a hacer hincapié en la clase de hoy. Si hablamos de los estrógenos en la mujer son tres los importantes. Uno es el 17 beta estradiol, que es el cuantitativamente más importante en la mujer en edad fértil. Otro es el estriol, que es importante en el embarazo, se encuentra en altas concentraciones en el embarazo. Y el otro estrógeno es la estrona, que es el estrógeno preponderante en la mujer menopáusica. Bueno, esto es exactamente lo mismo que hemos visto en suprarrenal, solo que aquí tenemos la LH uniéndose a su receptor específico, ¿sí? Y esto ocurre específicamente en las células de la teca. Aquí la LH se une a su receptor específico y el origen del colesterol es a partir del colesterol sintetizado en la célula, o bien el que viene unido al LDL de colesterol, y ocurre lo mismo. Fíjense que se hidrolizan los ésteres de colesterol, ¿sí? Y se estimula la producción de receptores para LDL, y por otra parte se estimula también por este mecanismo AMP cíclico dependiente la síntesis de nuevo de la proteína STAR, que es la que transfiere el colesterol a la membrana mitocondrial interna. Allí este primer paso es el mismo de siempre, el colesterol libre se transforma en pregnenolona por acción de la CYP11A1 o enzima de clivaje de cadena lateral.
Vamos entonces ahora a analizar la biosíntesis de las hormonas en el ovario y vemos en la parte izquierda entonces este primer paso que recién mencionamos, que es el pasaje de colesterol a pregnenolona. Y aquí vemos dos vías de síntesis. La vía delta 5, que es la que procede del lado izquierdo, y la vía delta 4. Esto tiene que ver con la posición del doble enlace, ¿sí?, en el segundo anillo y primer anillo. En el caso de la vía delta 5, que es la de la izquierda, fíjense que la pregnenolona, por acción de la CYP17A1, se transforma en 17-hidroxipregnenolona, o sea que lo único que se hace es adicionar en posición 17 un oxidrilo. Y luego esta 17-hidroxipregnenolona por la CYP17A1 se transforma en dehidroepiandrosterona, que ya es un andrógeno, es decir que ya tiene este compuesto 19 átomos de carbono. Y nosotros en realidad queremos llegar a compuestos de 18 átomos de carbono, que son los estrógenos. Esta es la parte inicial de la vía delta 5. Si nos vamos a la vía delta 4, que es la de la derecha, vemos que la pregnenolona por la deshidrogenasa se transforma en progesterona, que es un esteroide de 21 átomos de carbono. Esta progesterona por la CYP17A1 se transforma en 17-hidroxiprogesterona. Y si analizamos ahora la vía de la izquierda y la vía de la derecha, vemos que ambas confluyen en la androstenediona, que es un andrógeno, o sea que tiene 19 átomos de carbono. ¿Qué rumbo puede seguir esta androstenediona? Bueno, por un lado se puede transformar en testosterona, que es un andrógeno, ¿sí? Y por otro lado, esta androstenediona se puede transformar en estrona, que es un estrógeno. Entonces, androstenediona se transforma en estrona y esa estrona a su vez se puede transformar en estradiol, que es el estrógeno cuantitativamente más importante en la etapa fértil de la mujer. Y fíjense que también puedo generar estradiol a partir de la testosterona. Esto quiere decir que estos dos andrógenos, androstenediona y testosterona, son capaces de generar estrógenos por la acción de distintas enzimas. ¿Y qué enzimas son estas? Los andrógenos dijimos que se transforman en estrógenos, ya lo hablamos la clase pasada, por acción de la aromatasa. En el caso de la androstenediona, fíjense que la aromatasa CYP19A1 transforma la androstenediona en estrona. Y la testosterona, también por acción de la aromatasa, o sea la CYP19A1, se transforma en estradiol. Un aspecto interesante que está marcado acá con esta barra roja es que existe una serie de fármacos, como por ejemplo el anastrozol, ¿sí?, que lo que hacen es bloquear específicamente la aromatasa, razón por la cual este tipo de compuestos, el anastrozol y algunos derivados de este, son utilizados en el cáncer de mama estrógeno dependientes. Esto quiere decir que el cáncer crece por estímulo de los estrógenos. Entonces, si uno quiere bloquear la producción de estrógenos por parte del ovario, puede usar este tipo de drogas. O sea que sería una herramienta importante que es capaz entonces de inhibir la aromatasa en el ovario. Ahora bien, el transporte de los estrógenos, ¿sí?, es llevado a cabo por la SHBG o GLAE. Recuerden que es la misma que hablamos para reproductor masculino. SHBG es la Sex Hormone Binding Globulin, o GLAE, que es globulina ligadora de andrógenos y estrógenos. Un 40% de los estrógenos está unido a esta proteína, un 58% está unido a la albúmina y un 2% circula en forma libre, o sea que es la fracción biológicamente activa. Aquí también aparece el concepto que vimos la clase pasada de biodisponibilidad. Recuerden que la biodisponibilidad, en este caso el estradiol biodisponible, es igual a la sumatoria entre el estradiol libre y el estradiol unido a la albúmina. Y recuerden que este parámetro adquiere relevancia cuando hay factores que
modifican la SHBG, como pueden ser, por ejemplo, los estrógenos que la aumenta o los andrógenos que la disminuyen. Entonces aquí el estradiol total, si estamos en una situación en que la SHBG aumenta, el estradiol total tiende a aumentar a expensas de la fracción unida de SHBG y la fracción libre tiende a disminuir. Entonces, para recomponer esa fracción libre, el estradiol rompe su unión a la albúmina, que es una unión lábil, y de esa manera recompone la fracción libre. Y por otra parte, la progesterona, que es el otro esteroide importante producido por el ovario, puede ser transportado también por la CBG, que es la proteína transportadora de cortisol. En esta tabla aparecen los distintos tipos de receptores estrógenos, que son de tipo alfa y de tipo beta. Estos receptores difieren en su localización. Si analizamos el receptor alfa, vemos que está en sistema nervioso, en ovario, en mama, en hígado y en útero. En tanto que el receptor beta está presente en el sistema nervioso central, fundamentalmente en hipocampo, en ovario, en los vasos, en el hueso, en el pulmón y en el tracto urogenital. Esta localización es tenida en cuenta para algunos tratamientos, como por ejemplo cuando uno quiere hacer una terapia hormonal de reemplazo en una mujer menopáusica, ¿sí? Y si está buscando proteger los efectores estrogénicos, sobre todo ovario, mama y útero, ¿sí? En vez de usar fármacos que vayan dirigidos contra un receptor alfa que está presente en los efectores más importantes del aparato reproductor femenino, como son el ovario, la mama y el útero, se utilizan fármacos que van dirigidos hacia el receptor beta. Fíjense que el receptor beta, si analizamos los blancos, digamos, relacionados con la reproducción, puede unirse solamente al ovario, no hacia mama y a útero. Y se une fuertemente a los vasos, al hueso. Esto es importante porque al usar un fármaco que se una a receptores presentes en el hueso, protegemos el hueso de la osteoporosis y con respecto a la unión de los vasos protegemos a la mujer de probable aterosclerosis, ¿sí? O alteraciones vasculares que ocurren en el momento de la menopausia y de la posmenopausia. Si hablamos ahora de las acciones de los estrógenos, me voy a estar refiriendo en todos los casos al estradiol en particular. Sí, vemos que a nivel del aparato reproductor femenino, los estrógenos provocan la proliferación del endometrio, ¿sí? O sea, el endometrio se hace más grueso, podríamos decir así, bajo la acción de los estrógenos. Además, los estrógenos sensibilizan el endometrio a la acción de la oxitocina, es decir, que permiten la aparición de un mayor número de receptores de oxitocina, y esto es sumamente importante en el momento previo al parto. Otro efecto muy conocido es la producción de un moco cervical de tipo filante. El moco filante es un moco limpio, transparente, y que si uno lo coloca en un portaobjetos y lo levanta con una aguja, se forma un hilo. Eso es característico de los altos niveles de estrógenos que preceden a la ovulación o durante la fase estrogénica. El desarrollo mamario en pubertad y embarazo, que lo veremos cuando veamos embarazo sobre todo. Otro efecto es el doble efecto de retroalimentación a nivel hipotalámico hipofisario. Como ya hemos comentado al inicio, los estrógenos, particularmente el 17-beta-estradiol, es capaz de ejercer efectos de retroalimentación negativa y positiva a nivel de hipotálamo hipófisis. Y otro efecto importante es aumentar el número de receptores para progesterona, que esto adquiere importancia también durante el ciclo sexual femenino, ya que vamos a ver que en la primera etapa del ciclo, o sea, la fase estrogénica, ¿sí? Donde aumentan los estrógenos, estos estrógenos ya preparan, ¿sí?, al aparato reproductor femenino para el momento en que se incremente la progesterona, que es en la fase
progestacional o fase luteal para que ésta pueda unirse a sus receptores y ejercer sus efectos. Otras acciones muy conocidas de los estrógenos es la capacidad que tiene el 17-beta estradiol de aumentar los niveles de prolactina. Se sabe que el estradiol aumenta no solo la síntesis, sino también la liberación de prolactina y de las globulinas transportadoras. Esto ya lo hemos visto, como los estrógenos aumentan la TBG, la CBG, la SHBG. Por otra parte, si nos referimos al perfil lipídico, aumentan la fracción de HDL colesterol, que es el colesterol beneficioso, ¿sí? Reducen los niveles de LDL colesterol, que sería el colesterol malo, ¿sí? Y reducen también el colesterol total, o sea que esos efectos son beneficiosos. En contrapartida, aumentan los triglicéridos, pero en el balance total los efectos son beneficiosos, de manera que disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria. Los efectos a nivel vascular tienen la capacidad de aumentar la óxido nítrico sintasa endotelial, lo cual lleva a un aumento en la producción de óxido nítrico, y como ustedes saben, tiene un efecto relajante vascular y de esa manera protege los vasos. A nivel del tejido óseo, inhiben la resorción ósea y disminuye la secreción de paratormona. Sobre coagulación, tiene algunos efectos conocidos de inducir la síntesis de factores de coagulación. Ahí los tienen mencionados: 1, 2, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Pero además de inducir la síntesis de estos factores, aumenta la actividad fibrinolítica del plasma porque provocan un aumento del plasminógeno. Quiere decir que a nivel de coagulación existiría un balance entre la inducción de factores y la actividad fibrinolítica, o sea que no ejercería un efecto ni a favor ni en contra, sino que estaríamos equilibrados. Y otra cosa muy importante a nivel inmunológico es que estimulan la producción de anticuerpos. También son conocidos los efectos sobre el sistema nervioso central en cuanto a la conducta sexual femenina. Está regulada por los estrógenos actuando a nivel de distintas áreas hipotalámicas. Aumenta la excitabilidad neuronal y tienen efectos tróficos a nivel central. Estimulan el crecimiento y la diferenciación neuronal. Esto se ha relacionado con lo que ocurre ante el déficit de los estrógenos, en los cuales se ha visto que las mujeres con déficit de estrógenos pueden llegar a presentar alteraciones de la memoria, ¿sí? Y también se le ha asignado a los estrógenos un papel protector en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Analizamos aquí las principales acciones de la progesterona. Voy a hacer hincapié en algunas en particular y otras las vamos a dejar para cuando estudiemos el ciclo sexual femenino. Entre los que voy a recalcar están los efectos somáticos, como el aumento de la temperatura corporal. Esto está descrito desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que la progesterona aumenta la temperatura corporal y es por ello que es utilizada así como un método de anticoncepción. Se utilizó durante mucho tiempo y bueno, aún la usan algunas personas religiosas, ¿sí? Como método anticonceptivo. Otro efecto es el aumento de la frecuencia respiratoria. La progesterona actúa directamente sobre el centro respiratorio y aumenta así la frecuencia. A estos dos efectos volveremos cuando estudiemos embarazo. Sobre los efectos en los órganos de la reproducción me interesa destacar principalmente el tipo de moco cervical que provoca la progesterona. Es un moco cervical espeso, sucio. Recuerden que el del estrógeno es un moco cervical límpido, ¿sí? Y filante. Este tipo de moco, producido por el estradiol y por la progesterona, que son tan distintos, tienen una importancia fisiológica que vamos a analizar cuando estemos en la clase presencial. Otra cosa que me interesa recalcar es la disminución del pH vaginal. El resto lo veremos un poquito cuando desarrollemos la otra clase. Y ahora me interesa pasar a los efectos vasculares, como para ver que son contrarios,
¿sí? Vasculares y metabólicos. Los vasculares son contrarios a los que produce el estradiol, o sea que disminuyen la relación HDL-LDL colesterol. Recalco que si bien los efectos son los contrarios, en una mujer normal, en edad fértil, sí hay un balance entre los efectos de los estrógenos y la progesterona. Y con respecto a los efectos metabólicos, disminuye la sensibilidad a la insulina. Otros efectos que me interesa recalcar son los que tiene sobre el sistema nervioso central y sobre la adenohipófisis. Un efecto muy conocido es la somnolencia y la sedación. Es más, la mujer en edad fértil durante la etapa progestacional, que es la fase luteal, ¿sí?, del ciclo sexual femenino, donde los niveles de progesterona se elevan, muchas mujeres se dan cuenta, o sea, notan una cierta sedación, una cierta somnolencia. Esto se debe a que actúa a nivel central, uniéndose a una subunidad del receptor de GABA. Recuerden que el GABA es un aminoácido inhibitorio, ¿sí? El mecanismo está bastante bien estudiado. Luego disminuye la excitabilidad neuronal, en contrapartida con los efectos de los estrógenos, y obviamente regula también la secreción de gonadotropina por mecanismo de feedback negativo. Y otro efecto que me interesa también mencionar, porque es opuesto, podríamos decir, el de los estrógenos, son los efectos inmunomoduladores. La progesterona inhibe la activación y la proliferación linfocitaria, o sea que en definitiva lo que produce es una inhibición de anticuerpos, de la producción de anticuerpos. Bueno, aquí tenemos representadas las fases del ciclo. Este es un ciclo clásico de 28 días, pero el ciclo puede ser de 28 más menos 6 días. Y estas fases del ciclo están representadas teniendo en cuenta qué es lo que ocurre a nivel del folículo. Uno puede mencionar o denominar a las fases del ciclo según lo que ocurre a nivel del folículo, según lo que ocurra a nivel de las hormonas esteroides o según los cambios que se producen en el endometrio. Aquí está clasificada como fase folicular y fase luteal, teniendo en cuenta las modificaciones que va sufriendo el folículo desde el inicio hacia el final del ciclo. Vemos que los primeros días del ciclo corresponden a la menstruación dentro de la fase folicular, y luego los días restantes el folículo va creciendo hasta que se produce en la parte media del ciclo la ovulación, y después se inicia lo que se denomina la fase lútea. ¿Por qué? Porque lo que predomina es el cuerpo lúteo hacia el final del ciclo, donde se produce la luteólisis, es decir, la lisis del cuerpo lúteo. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver cómo es que el folículo va creciendo y cómo van actuando las dos gonadotrofinas. Para ello nos valemos del modelo de dos células, que son la célula de la teca y la célula de la granulosa, y las dos gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. Aquí tenemos representadas las dos células, las células de la teca y las células de la granulosa, en lo que denominamos la fase folicular temprana, es decir, los primeros días del ciclo. A nivel de las células de la teca encontramos receptores ALH. Estos receptores unen la LH y por un mecanismo AMP cíclico dependiente, el colesterol, como vimos anteriormente, llega a producir andrógenos, es decir, androstenediona y testosterona. Estos andrógenos pasan a las células de la granulosa. Estas células poseen receptores AFSH, y aquí también la unión de la gonadotrofina a su receptor por un mecanismo de AMP cíclico dependiente va a provocar la aromatización, es decir, el pasaje de los andrógenos a estrógenos, es decir, estrona y estradiol. Posteriormente, y avanzando más en este crecimiento folicular, vemos nuevamente la formación de andrógenos a nivel de las células de la teca, y en las células de la granulosa, fíjense que las flechas son más anchas, ¿sí? Están mostrando que esos estrógenos que se van produciendo van, por un lado, estimulando la aparición de más receptores AFSH y además van provocando la mitosis. De esto se desprende que
Esta mitosis, sí, de células de la granulosa hacen que el tamaño del folículo aumente. Aproximándonos ya a la fase preovulatoria, la producción de estrógenos es mucho mayor y ahora la FSH induce la aparición de receptores ALH en las células de la granulosa. El resultado de esto es la producción de progesterona en cantidades mucho más bajas que las que se producen en la fase luteal, pero recuerden que en fase preovulatoria hay un pequeño pico de progesterona producido por las células de granulosa por acción del LH, cuyos receptores han sido inducidos por la FSH. Bueno, aquí vamos a analizar cómo se llega a la ovulación. En el esquema de la izquierda está representado el folículo preovulatorio, donde vemos que la LH va a inducir por una parte la síntesis de prostaglandinas y por otra parte va a desbloquear la meiosis, ¿sí? Recuerden que el ovocito estaba detenido en la profase de la meiosis y lo que hace es inhibir a este factor OMI, que es el inhibidor de la maduración del ovocito, de manera que previo a la ovulación el ovocito va a retomar la división meiótica. Y por otro lado también inhibe la liberación del inhibidor de la luteólisis. En un paso posterior se va a producir la ovulación bajo la acción de LH y de FSH. LH va a estimular, como dijimos anteriormente, la producción de progesterona y de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a permitir la contracción de las paredes del folículo y junto con la FSH, ambas hormonas van a inducir actividad de enzimas que tienen actividad de colagenasa. Se postulan entre ellos la plasmina. Y de esa manera entonces el ovocito rodeado del cúmulo zósforus es expulsado del folículo. Una vez que el folículo ha sido expulsado, las células de agranulosa se luteinizan. Estas células poseen receptores ALH en este estadio del desarrollo y lo que va a hacer entonces se va a unir a sus receptores específicos la LH y va a estimular por parte del cuerpo lúteo la producción de estradiol y de progesterona, siendo preponderante y en altas concentraciones la producción de progesterona, de manera tal que, como veremos más adelante, la progesterona es utilizado como un parámetro para determinar que la mujer ha ovulado.